Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En la receta de hoy vamos a preparar unas bolitas de papa muy encantadoras. Entonces esta receta es fácil, es económica, es bien deliciosa, la vamos a hacer muy incrementada. No se me salga de este video que tengo certeza que le va a encantar. Y aproveche ya en este momento antes de comenzar la receta, inscríbase a nuestro canal, es muy importante para nosotros, así esto apoya bastante nuestro trabajo. Entonces vamos a comenzar con un proceso. Aquí yo tengo la protagonista, yo tengo aquí 5 papas pequeñas. No voy a hacer mucha cantidad, si usted quiere hacer una cantidad más grande, es solo doblar los ingredientes. Yo ya tengo aquí una olla, la tengo con agua bien caliente. Cuando ya esté bien caliente, vamos a comenzar a adicionar estas papas y vamos a dejarla hasta qué punto, que nos quede bien suave, que cuando entremos con un tenedor, consigamos abrirla, está en el punto perfecto. Entonces vamos a colocar sal, se coloca aquí la cantidad a gusto y vamos a mezclar. ¿Porque yo coloco después esta sal? Porque así, si usted la coloca antes, va a tardar más este proceso de hervir esta agua. Entonces vamos a esperar este punto. Cuando cojamos un tenedor y consigamos abrirla, está en el punto ideal. Entonces vamos a retirarla. Escurrimos bien este exceso de agua. Ella nos debe quedar bien suave así porque vamos a hacer un puré para que esta masa nos quede en el punto perfecto. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a macerar esta papa con ella así bien caliente, que va a facilitar más este proceso. Por eso es bien importante dejarla en este punto para hacer más fácil. Bueno, después de que llegue a este punto, que lo tengamos bien macerado, ¿qué vamos a hacer? Adicionamos 2 yemas de huevo. La clara de ella la vamos a dejar separada, que después vamos a usarlo. Vamos a colocar sal a gusto, recordando que yo ya cociné estas papas con sal. Usted puede probar y corregir. Adicionamos una cuchara pequeña de páprica. Esto va a incrementar más el color y el sabor. Para quien no sabe, es un pimentón. Vamos a colocar un toquecito especial con orégano, bien pequeño. Todos esos condimentos que yo le estoy diciendo son a gusto. Si a alguno no le gusta, puede retirar. Vamos a colocar ajo en polvo, una cuchara pequeña, todo esto es opcional, y vamos a mezclar bien estos ingredientes, que nos quede bien incorporados. Ahora vamos a colocar miga pan. Vamos a ir colocando hasta que aquí yo tengo 50 gramos. Es probable que usted no lo necesite todo, necesite más, porque va a depender del tamaño de las papas, de la humedad de ellas. Vamos a ir colocando a poquitos y vamos a colocar maicena. Vamos a ir adicionando también a poquitos, también tengo 50 gramos, es probable que no lo usemos todo. Cuando veamos que ya nos quede más consistente, pero no muy seco, que ya se deje hacer la forma que queramos, está en el punto perfecto. Esta maicena lo que le va a ayudar es a que ellas nos queden bien sequitas, muy crocantes. Bueno, entonces ya con esta masa en este punto, que la tenemos bien mezclada, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo aquí una pesa, usted también puede basarse en una cuchara sopera para que todas le queden parecidas. Yo lo hago en una pesa para podérselas mostrar a ustedes. Esa receta es perfecta para hacerla ahí en casa, para vender. Ella es encantadora y muy económica. Entonces yo lo voy a hacer más o menos de unos 30 gramos. Aquí me excedí. Vamos a comenzar a hacer una bolita y miren que esta masa es perfecta, no se pega de las manos, está en el punto perfecto. Así mismo se va a hacer entonces con esa miga pan y con esa maicena para que ella no le quede ni muy seca ni muy húmeda. Entonces después vamos a abrirla así con las manos porque yo voy a rellenar. ¿Qué tengo yo para rellenar? Tengo queso mozzarella picado en cubos. Usted también lo puede hacer con pollo desmenuzado, carne molida, con lo que a usted más le guste. O sea, y su creatividad de jamón y queso.
esto queda delicioso. Yo voy a colocar un cubo de estos en el centro y voy a ir cerrando. Esta masa es muy buena para trabajar. Y volvemos a hacer esta bola. Se le va sacando el airecito. Bueno, y así nos deben de quedar estas bolitas. Miren cómo es de fácil de hacerlo y como yo le digo, puede hacer el relleno que usted desee. Entonces ya voy a ponerlas aquí en un plato y vamos a ir haciendo ese proceso con toda esta masa. Bueno, entonces ya con estas bolitas todas formadas y ya con el relleno, yo voy a apanarlas. ¿Qué vamos a usar? 2 claras de huevo. Recordamos que comenzamos usando las 2 yemas, yo las dejé separadas. Y vamos a usar ripio de papa. Es delicioso. Si usted no encuentra ahí el ripio de papa, usted también puede usar harina, panko y le queda maravilloso, o apanar como esté acostumbrado a hacerlo. Yo lo voy a dejar así para hacer un toque más especial, queda maravilloso. Aquí en casa a todos les encanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esto por esta clara, que nos quede bien untado. Retiramos el exceso. Y ahora vamos a pasarlo por esta papa. Vamos a presionar para que se pegue bastante. Y nos deben de quedar de esta manera. Entonces vamos a ir repitiendo este proceso con todo. Bueno, entonces ya con estas bolitas todas listas, casi listas, vamos entonces a comenzar. Yo tengo aquí una olla con aceite caliente. Vamos a colocarlas y vamos a dejarlas freír. Esto es algo bien rápido, recordando que la papa ya está cocida. Entonces es algo bien rápido de estar. Tati, puedo hacerlo en la air fryer, puedo hacerlo en el horno, puede hacerlo y le quedan deliciosas. Entonces vamos a esperar este punto. Usted va a ir viendo cuando queden más doraditas, está en el punto perfecto, yo le voy a ir mostrando. Bueno, entonces miren cómo ya nos quedan. Esto es algo bien rápido, como yo les digo. Entonces vamos a dejarlas escurrir bien y vamos a colocarla en un plato con un papel toalla para que nos queden más secas. Bueno, entonces así finalizamos esta receta. Ya es encantadora, están a hablar aquí en casa, maravilloso. Yo no me estoy resistiendo, vamos a ver cómo nos quedó. Miren esta belleza. De queso. Vamos a ver. Increíble. De verdad que dan ganas de comérselas todas de una vez. Y de hecho con ellas acompañan perfectamente unas mayonesas que ya les enseñamos a hacer en el canal. Les voy a dejar al final de este video para que usted vea. Son muy fáciles, deliciosas. Ellas son encantadoras. Entonces haga ya esta receta en casa. Tengo certeza que lo va a sorprender. Y no se les olvide apoyar bastante nuestro trabajo con su inscripción. Todos ustedes hacen la diferencia. Entonces bajen en este momento y se inscriban a nuestro canal. Dele me gusta a esta receta y active la campanita, que es bien importante. Tenemos novedad para cada uno de ustedes. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Chao.